Dios les bendiga una vez más, iglesia, invitados, todos aquí. Dios les bendiga a nuestras autoridades aquí. De verdad es de que se cumple un año más de que estamos aquí en estas conferencias, en este congreso de Semana Santa y bueno, es un placer aquí estar con ustedes. En Vallarta, así como en Manzanillo, como yo creo en todos los puertos, es cuando más trabajo la gente local tiene, porque es cuando más afluencia turística hay aquí en este lugar. Y bueno, estamos trabajando, pero nos dimos un tiempo para estar aquí con ustedes. Y yo sé bien que, no sé quién ha estado compartiendo, solamente escuché ahorita la parte final de mi hermano. ¿Quién es mi hermano que estaba aquí compartiendo? Hermano Joel, que viene con el equipo de Compostela, con mi hermano Adalberto, que hace muchísimos años. Sabe que yo tengo una imagen así grabada, esculpida, cuando yo conocí por primera vez, no de Dios, fíjate, no de Dios, cuando yo conocí la iglesia Perdón y Amistad, un hijo fue el que me invitó, un hijo mío me invitó, y y yo vine, y estaban allá, y este señor tocaba el bajo, pero le daba tan suave y yo lo veía a él. Yo ni sabía la alabanza. Yo parecía que estaba en el mundo escuchando a alguien de rock, así, aquí, él dándole duro al bajo. Sí, ¿verdad, hermano? El bajo le daba, algo así. Y Ernesto estaba, creo que en la batería, y el hermano Primi cantando, junto con uno que su familia es mariachi, no me acuerdo de él, que cantaba bien, Chema. Y se quedó aquí. Después ya conviví un poquito con él y que iba a Manzanillo. Y al principio, créanme que yo veía al músico, no veía al hermano, yo lo veía que le daba duro al bajo. Y no sé si todavía lo haga, pero lo hacía muy bien anteriormente. Lo hacía muy bien. Y yo creo que sigue igual. Hoy quizás no le dé al bajo, pero hoy le da durísimo a la administración de la palabra. Hoy le da durísimo a la alabanza, como ayer que me gocé con esa rolita así y el coro y toda la cosa. Y Dios bendiga a nuestro hermano. Vamos a darle un aplauso al Señor para animarnos. Dios le bendiga. Sí. Y bueno, pues van a tener que aguantarme 40 minutos, ¿sí? Y espero no aburrirlos, si han tenido unas buenas dinámicas aquí. Y yo quiero iniciar nada más una breve oración. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento breve y pedir al Señor que nos ayude, que nos haga entender cuál es la razón por la cual hoy estamos aquí en este lugar. Padre, ministra a tu pueblo, úsame a mí, Señor, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Necesito de ti, Señor, que me ayudes a ser entendido. Y necesito de ti, Señor, que abras las mentes y los corazones de mis hermanos, de estos jóvenes y adultos que ahora están aquí en este momento. Gracias te doy de antemano porque lo harás por el amor y el poder y porque tú estás aquí, Señor, aquí en este lugar. Te damos muchas gracias. Y todos juntos conmigo decimos amén. Hay ocasiones que los regalos no necesitan tener una envoltura ni un moño. Y yo sé que quizás muchos de ustedes, o si no es que todos, se acuerden de aquello que por un tiempo se corrió en internet, acerca de un muchacho que se graduó y que él tenía el deseo de obtener un carro por motivo de verse graduado. Su padre, un señor de mucho dinero, ¿sí?, fue y ya se llevó a cabo la graduación de este joven, y el regalo que le dio el padre a su hijo era una caja con un envoltorio, con un bonito envoltorio, pero dentro de esa caja había una Biblia que tenía escrito con letras de oro el nombre de este muchacho. El muchacho ansioso, él quería ver, esperaba ver su carro, un Ferrari, ahí que lo vio en la agencia, ¿sí? Esperaba ver ese carro, pero el Señor no le dio el carro, le dio esa cajita y abrió la Biblia. Indignado el muchacho
se fue de su casa, se fue y nunca más volvió. Nunca más volvió. Este joven se desarrolló profesionalmente, formó una bonita familia, procreó la especie, 2 hijos, una casa, un buen negocio. Era una buena persona, entre comillas. Le llegó la noticia de que su padre estaba, estoy haciendo la introducción, ¿sí? De que su padre estaba muy grave y fue a verlo. Antes de que él llegara, su padre había fallecido. Y él era heredero de todo. Él era el heredero de todo lo que el Señor tenía. Empezó a revisar ahí los papeles y se encontró con la Biblia que su padre le había regalado. Y al abrir la Biblia, cae de la Biblia unas llaves de un carro con una tarjetita que decía pagado. ¿Se imaginan la reacción de este muchacho? Era el carro que él deseaba, pero que menospreció la Biblia. Lo menospreció. Moraleja o reflexión. No moraleja, es una reflexión. Hay regalos que vienen en una envoltura con un bonito moño. Falta descubrirlo, falta verlo, qué hay dentro, no nada más lo que es la pasta. Así como el regalo del Señor. Fíjate, hay regalos que no necesitan ninguna envoltura. No necesitan la envoltura. Por ejemplo, la salvación. La salvación es un regalo de parte de Dios para todos nosotros. Es un regalo. Y no ocupa envoltura ni moño. Y es para todos los que estamos aquí hoy. Solamente se requiere que tú lo tomes. Se requiere de que tú creas. Que tú creas de que realmente Jesucristo resucitó de entre los muertos. Se requiere de una cosa también, quizás sea una condición que puede poner el Señor para que tú tengas la salvación, y esto se llama obediencia. Y de eso les quiero decir yo, quiero tocarles este tema, lo que es la obediencia. ¿Cuántos de los que estamos aquí reunidos en esta tarde sabemos que la obediencia produce o trae consigo bendiciones? Amén. Amén, claro que sí. Y está escrito en Deuteronomio, pero no vamos a ir ahí. La obediencia trae beneficios. Obedecer cuesta, pero vale la pena. Obedecer cuesta. Y no únicamente a las autoridades aquí dentro de la iglesia, sino obedecer en sí a nuestros padres, a nuestros hermanos. En fin, obedecer cuesta, pero vale la pena. Obedecer trae consigo bendiciones. Y para mí el obedecer, la bendición más importante que lo convierte en un regalo, es la salvación que Dios nos dio por medio del sacrificio perfecto. Amén. Para recibir las bendiciones de Dios, iglesia, que son regalos, que no ocupamos un envoltorio, ni papel así bonito, ni moño, no. Solamente necesitamos ser obedientes. Yo creo que todo cristiano ha escuchado, ¿sí?, a menudo, que tenemos que someternos. Todos tenemos que someternos. Bueno, ¿a qué y a quién? ¿A qué y a quién nos vamos a someter? ¿A qué y a quién? A pesar de que ninguno de nosotros seamos perfectos, no someternos a las autoridades que Dios ha establecido es una completa rebeldía. Estamos en rebeldía, ¿sí? Claro está que con esto no estoy diciendo que nos sometamos a supuestos pastores, que aquí no hay, supuestos ministros que no dan testimonio, supuestos evangelistas que lo único que hacen es ser muy comunicativos, o autoridades
o autoridades que actúan de manera opuesta a la palabra de Dios y que inventan doctrinas, que acomodan la Biblia, ¿sí? O falsas enseñanzas que lo único que hacen es alejarnos de Dios. Pero sí tenemos que someternos a las autoridades, ¿sí? Y como he aludido hace un momento, ¿sí? Incluye al sometimiento de pastores, porque todos los que estamos aquí como pastores hemos sido enseñados por un gran maestro que con el Señor está. Todos. Yo creo que todos. Someternos a las autoridades como pastores, inclusive a los ministros, inclusive a un diácono, inclusive a la persona que está en la puerta, porque no la puso ahí el hombre. Escúchenme bien, porque hay veces que está alguien en la puerta. Miren, como una vez yo estaba en Denver, y yo me quise sentar atrás, estaba yo solito ahí atrás, porque allá se escuchaba mejor la traducción. Pero fue un diácono, ¿sí? Una persona fue que me dijo: hermano, tiene que bajarse. Había muchos lugares, y ¿sabe qué? Yo he ido aprendiendo un poco, me sometí, me bajé. Pero un día en la iglesia yo le dije a una hermana: hermano, no se puede venir para acá. ¿Cómo? Si aquí hay libertad del espíritu. Híjoles, me empezó a decir, dije, ¿qué hice? Si nomás le dije que se viniera unas sillas para acá adelante. Estaba en rebeldía, faltándole la autoridad a una persona establecida por Dios. Entonces déjame decirte que si en ocasiones hay alguien allí en la puerta que te dice ciérrale o pásale o esto, sujétate, sométete a él, inclusive a la persona que está ahí en la puerta. Y voy a poner un ejemplo de cómo el mismo Jesucristo se sometió en una situación de estas. Si vamos al libro de Mateo capítulo 17 versículo 24. Dice: el impuesto para el templo. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Cafarnaúm, versión Dios habla hoy, el lenguaje actual, otros dice Capernaúm, pero bueno, ¿sí? Los que cobraban el impuesto para el templo fueron a preguntarle a Pedro. Fíjese, le preguntaron a Pedro: ¿paga tu maestro el impuesto para el templo? Pedro contestó simplemente así: sí lo paga. Cuando Pedro entró en la casa donde estaban todos, Jesús le habló primero y le dijo: dime, Pedro, ¿a quién cobran los reyes impuestos y contribuciones? ¿A los ciudadanos de su reino o a los extranjeros? Pedro contestó: a los extranjeros. Jesús dijo: entonces, ¿los ciudadanos del reino no tienen que pagar impuestos? Sin embargo, fíjese Jesucristo hablando ahí, sin embargo, para que estos cobradores no se enojen, ve al mar y echa tu anzuelo, ábrele la boca al primer pez que saques y allí encontrarás una moneda. Toma ese dinero y paga el impuesto y el tuyo. ¿Sí? Las regulaciones o tradiciones que habían sido establecidas en aquel tiempo eran establecidas por las organizaciones religiosas o por los gobernadores. Lo que debemos de saber es que en ese entonces los colectores de los impuestos siempre estaban en la entrada del pueblo. Estaban a la entrada del pueblo. Y que todo judío, todo varón judío mayor de 20 años tenía que pagar un impuesto, un tributo. Había que pagarlo. Todo judío mayor de 20 años. ¿Sí? Está en Éxodo, ustedes lo pueden checar ahí, pero no es el punto, no es lo que quiero llegar. Lo primero que vemos aquí es que Jesús y sus discípulos habían salido de viaje y estaban de regreso entrando a Capernaúm, ¿sí? Y algo que se hace evidente aquí es que ni los discípulos ni Jesús traían dinero. No traían dinero, ¿sí? Y digo esto porque se hace evidente, porque como podemos apreciar, los que cobraban el tributo se acercaron a Pedro y le preguntaron: maestro, ¿no paga los 2 dracmas? Vuestro maestro no paga los 2 dracmas.
como también podemos apreciar aquí, Pedro fue muy rápido en contestar. Contestó muy rápido esta pregunta, pero la realidad de todo es que Pedro respondió esta pregunta sin realmente pensar en la respuesta. Sin realmente pensar en la respuesta. Y peor aún, en la consecuencia de ella. Y esto es, iglesia, hermanitos, esto es una realidad en el mundo y en los cristianos también. Afecta a un gran número de creyentes. Y digo esto porque en numerosas o en varias ocasiones, simplemente, no numerosas, en varias ocasiones nosotros respondemos y reaccionamos sin pensar en las consecuencias a nuestras respuestas y nuestras acciones. Es decir, actuamos y reaccionamos en automático. Y este mismo caso fue el de Pedro aquí, en esta situación. Pedro reaccionó sin pensar. Podemos ver que Pedro actuó automáticamente, sí, respondió automáticamente y siguió caminando, sin pensar en lo que estaba ocurriendo realmente en ese momento, sí. Si él hubiera pensado lo que en realidad le habían preguntado, Pedro se hubiera dado cuenta que lo que estaba sucediendo es que Jesucristo y sus discípulos, ¿sí?, estaban siendo acusados de romper una ley. Estaban siendo acusados de romper. Por eso la pregunta, ¿que no pagan ellos? Sí, porque estaban rompiendo una ley. Al responder y actuar sin pensar, Pedro había puesto a Jesucristo y a los discípulos en una posición muy desagradable. Muy desagradable. Porque mire, después de todo esto, ¿qué clase de respeto, sí, recibiría el Señor y sus discípulos si se corría la voz que ellos estaban rompiendo una ley de Dios? ¿Qué clase de respeto recibirían si ellos mismos estaban rompiendo una ley de Dios? Pensemos esto por un breve instante y preguntémonos, iglesia. ¿Cómo podemos decirle nosotros a la gente que servimos a Dios y que queremos que ellos también le sirvan como nosotros, si deliberadamente estamos actuando en contra de lo que Dios ha establecido? Si deliberadamente nosotros estamos actuando en contra de lo que Dios ha establecido, como les dije, al actuar de una manera automática, Pedro, sin intención, no era intención de Pedro, sin intención, había puesto al Señor en una situación un poco fea, o bien fea. Pero como podemos apreciar aquí, Jesucristo en ese instante demostró su gloria y su señorío celestial. Vamos a ver, estoy hablando de la obediencia y de cómo someternos, ¿sí? Es como ahorita con mi hermanita, me dijo que se quiere quitar la férula. Le dije, no, hermana, se la puso una autoridad, no se la puede quitar. A lo mejor me hizo un comentario, simplemente dije, no, estás en obediencia, estás en rebeldía, ¿por qué te la vas a quitar? Porque se siente incómoda y que esto y que lo, no, pues que se sientan incómodos los demás, usted no. Pues actuar en rebeldía. Una autoridad le dijo que tuviera 1.5 años la férula. Ay, no, me equivoqué. Aquí el Señor Jesús demostró todo su señorío celestial. En 17:25 dice, y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, a quienes cobran los tributos y los impuestos de sus hijos o de los extraños. O sea, para que mejor entiendan lo que el Señor les hizo aquí, pongamos en términos modernos, con otra versión. Por ejemplo, Dios habla hoy, dice, ¿a quiénes cobran impuestos y contribuciones los reyes de este mundo? ¿A sus propios súbditos o a los extranjeros? ¿Por qué Jesús le preguntó esto? Miren, la razón principal es para que
Pedro pensara en cómo había actuado él. El Señor deseaba que Pedro se diera cuenta de la rebeldía que él había demostrado al solo contestar y seguir caminando. Es como te digo, si todo está lleno aquí y ya el de la puerta te dice, hermano, véngase para acá, y usted dice sí, pero le da para acá. Respondió en automático y está demostrando una rebeldía. Si ya le dijeron que estaba lleno, pero el lugar estaba nada más por acá, pero usted le dije, sí, hermana, sí, y se va para allá. Pedro demostró eso en ese momento, ¿sí? Ahora bien, claro está que Pedro no estaba completamente equivocado. No lo estaba completamente equivocado. Y esto es algo que se hace evidente en la respuesta de Pedro a lo que el Señor dijo a continuación cuando leemos aquí. Pedro le contestó, a los extranjeros. Jesús añadió, así pues los propios súbditos no tienen que pagar nada. Miren, hermanos, podemos ver aquí que ellos no estaban rompiendo la ley, ya que ellos eran exentos, porque así estaba regulada esa ley. Ellos eran exentos de pagar el tributo. Pero no obstante esto, el Señor nos enseña aquí algo acerca del someternos. Mismo Jesús, es un ejemplo nada más. Si mismo Jesús se sometió a una autoridad, porque él tenía un concepto de lo que estaba, de lo que es una autoridad. Él tenía bien claro el concepto, cosa que en ocasiones a nosotros nos llega a fallar. Cosa que no, y les voy a decir algo más adelantito, ¿sí? Ahí en el 17:27 dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Dáselo por mí y por ti. Bueno, lo que yo encontré es un estatero, era una moneda griega de oro o de plata, que era un equivalente a 4 dracmas. Y dracma era otra moneda, pero bueno. Por eso el Señor le dijo que un estatero era suficiente para que pagara el tributo de Pedro y de él. Ahora, mire, deseo que nos imaginemos esto, iglesia, un poquito. Aquí tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí tenemos el dueño de todas las riquezas, de todo el oro y de toda la plata, y que se le está pidiendo que pague un tributo. A él se le estaba pidiendo que pagara un tributo. Jesucristo no tenía obligación, fíjese, no tenía obligación, ninguna obligación de pagar ese tributo, ya que no solamente no era un extranjero, sino que él era un rey. Y los estudios bíblicos nos enseñan, sí, claramente que según las leyes y los reyes y sus familiares, sí, no tenían por qué pagar ese tributo. Jesús tenía un linaje y él no tenía por qué pagar ese tributo. No tenía por qué hacerlo, pero no obstante eso, ¿sí? Jesús suplió el tributo por él y por Pedro una vez en lugar de ofenderles. Si a mí, nuevamente les digo, ¿no? Yo soy pastor, pero si un diácono me da una instrucción, ¿sí? Por muy pastor que sea, yo me debo de someterme. Yo me debo de someter. Yo me debo de someter. Yo debo de obedecer, porque la obediencia trae consigo bendiciones. Alguien que tal vez parezca, bueno, para mí, oye, pastor, ¿y cómo un diácono me está diciendo esto? ¿Cómo que? Pero no. Jesús mismo nos da un ejemplo muy claro de lo que es someterse a una autoridad. Ahora, ¿qué autoridad? ¿Qué autoridad, iglesia? ¿Qué autoridad? Mira, ¿qué hizo Jesús? Jesús se sometió a la voluntad del hombre. Se sometió a la voluntad del hombre. Ahora, preguntémonos, ¿por qué actuó Jesús de esa manera? La respuesta es bien fácil, iglesia, es bien fácil.
Jesús se sometió porque enseñó a Pedro a someterse al hombre, porque estos hombres habían sido puestos en esa posición de autoridad por Dios. Por Dios está puesto esa autoridad, ¿sí? ¿Se pueden imaginar esto ustedes, sí? Jesucristo sometiéndose a la voluntad del hombre, el Rey de reyes y Señor de señores, sometido a las leyes del hombre. Y aquí surgen dos cosas. Dos puntos importantes. Dios, el Padre, ha puesto a personas con autoridad sobre nosotros. Y ahorita vamos a ver otro tipo de autoridades. Esa fue una. Dos, cuando no nos sometemos a las autoridades que Dios ha puesto en la tierra, no nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios. Y te pongo un ejemplo, nomás para empezar así, para abrir algo así Alguien en el mundo por primera vez tuvo que poner un semáforo que el rojo decía había que detenerse. Aparentemente ese es algo de una ley del hombre. Si tú te pasas el alto rojo, te va a ocurrir algo. Algo te puede ocurrir, o te agarran o te meten una multa, o puedes causar un accidente, o tú mismo puedes salir perjudicado en ese accidente. Tan solo es una ley del hombre, ¿sí? Cuando no nos sometemos a las autoridades que Dios ha puesto en la tierra, ¿sí? No nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios. Por ello, ¿sí? Estos dos puntos es algo que quedan bien claros en Romanos 13, 1, 2. Mire, ¿qué dice ahí en Romanos? Dice, Dios y las autoridades. Solo Dios puede darle autoridad a una persona. Y Él es quien les ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Por lo tanto, debemos obedecer las autoridades del gobierno. Quien no obedece a los gobernantes se está oponiendo a lo que Dios ordena. Y quien se oponga será castigado. Ok. Yo no lo entendía durante mucho tiempo así. Y luchaba con esto. Y consultaba yo con el obispo en aquel entonces. Por gracias a Dios soy mayordomo de un negocio, de 2 negocios o de 3 negocios por ahí. ¿Ok? ¿Y saben qué? Yo evadía al fisco. Y no hallaba cómo. Entonces y se predicaba aquí de honestidad, de honradez. Cada que escuchaba yo eso, me llegaba así. Bueno, al cabo es al fisco. No le estoy robando a ningún hermanito de aquí de la iglesia. No le robo a Dios, pues estoy dando mi diezmo. ¿Sí? Y me escudaba en eso. Me escudaba yo en eso. Pero realmente, la realidad ya muy en el fondo no era honesto. Y te hablaba con el pastor, ¿sabe qué? Es que no soy honesto. Lo que estoy escuchando por aquí me entra y por acá me sale. O lo saco yo. No quería que se estacionara eso. No me sometía a una autoridad que estaba puesta aparentemente por el hombre. Aparentemente, pero según nos enseña la Biblia, esas autoridades inclusive estaban puestas por el Señor. Los gobernantes están puestos por Dios. Dios permite que gane el PRI, que gane que gane el otro. ¿Sí? Y yo seguía evadiendo al fisco. Entonces, ¿era medio cristiano o no lo era? Hasta que un día por fin logré entender, hace años ya, logré entender que yo tenía que sujetarme, tenía que someterme inclusive a la autoridad del hombre. Y desde entonces, iglesia,
yo pago impuestos al pie de la letra. Pago impuestos al pie de la letra. Pago impuestos, lo que debe de ser. Aunque rechine a veces, pero pago. Y eso fue, la obediencia trae bendiciones, trae beneficios. Obedecer cuesta, pero vale la pena después. ¿Por qué? ¿Por qué vale la pena? Bueno, en ocasiones no dormía ni tranquilo porque donde me agarren aquí, donde me agarren, me van a quitar esto y esto. Y hoy duermo tan tranquila. Que vengan, Hacienda, que se siente ahí 3 días, ahí esténse, ahí duérmanse, ahí hagan lo que quieran. Yo estoy limpio y han venido y me han checado. Estoy limpio, nunca han encontrado nada más que la honradez que hoy tengo tocante a mis impuestos. La honradez que tú demuestras tocante a tus diezmos. Mira, aquí no hay hacienda. Aquí no hay una hacienda, ¿eh? Y no hay como unas iglesias de aquellas metodistas que tienes que firmar en un libro ahí cuánto ganas para que el pastor sepa cuánto dabas de diezmo, porque tienes que poner ahí. No, aquí no. Aquí no. Aquí la hacienda se llama Jesucristo y Él sabe lo que tú estás dando. Y si no estás diezmando, ¿sabes qué? Déjame decirte algo. Estás en rebeldía. Ay, no estoy hablando de diezmo, estoy hablando de las bendiciones y de lo que es no sujetarse, no someterse a una autoridad, más aún establecidas por Dios. Y eso no es el punto, no es el punto, pero hay que diezmar, ¿eh? Amén. Jesús no tenía por qué pagar. No tenía por qué pagar ningún tributo. Jesús no tenía que cumplir con ninguna tradición o ninguna regulación, porque Él venía del linaje, él no era un extranjero. O era extranjero, pero venía de familia, ¿sí? En ese momento. Pero Él reconoció que estos hombres no hubieran estado en ese lugar de autoridad si no hubiera sido la voluntad de su Padre. Si no hubiera sido la voluntad de su Padre. Es por eso que Jesucristo estaba desafiando a estos hombres, ¿sí? Que en realidad Él en realidad estuviera desafiando, en realidad Él hubiera estado desafiando, pero a la autoridad de Dios. Estar desafiando a la autoridad de Dios, ¿sí? Miren, otro excelente ejemplo acerca del sometimiento de Jesús, ¿sí? Lo podemos encontrar ahí en Juan capítulo 19, versículo 10. Someterse a la voluntad de Dios. Juan capítulo 19, versículo 10. Y dice así la palabra de Dios. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Se sometió Jesús en ese momento a la autoridad que había sido establecida por su Padre, que había sido la voluntad de Dios que Él estuviera ahí. Con este ejemplo del sometimiento, ¿sí? Jesús nos enseña que no existe ningún poder en la tierra, ¿sí? Que no existe ningún poder aquí en la tierra que Dios no considera que debería de existir. Y esto es algo que algunas no logramos entender. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces, con frecuencia decimos: ¿cómo es que Dios permita que suceda esto? ¿Cómo es que Dios permita que suceda esto otro? Y oye, no es posible. ¿Y Dios dónde está? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Yo lo único que me puedo decir ante esas situaciones es de que Dios es el único que sabe por qué suceden las cosas. Él sabe por qué. ¿Por qué sucede esto en África? ¿Por qué sucede esto acá? ¿Y por qué en otro lado? ¿Y por qué este incendio en Valparaíso? ¿Y por qué esto otro? ¿Y por qué? En fin, Él sabe. Él es el único que sabe por qué. Miren. ¿Cómo puede permitir esto Dios, sí? Pero este tipo de interrogantes que nosotros nos formulamos, ¿sí?
o cosas similares, es algo que llegan a nuestra mente. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones se nos olvida que Dios es soberano y que no obstante por muy inteligente que tú seas o que seamos, jamás podremos igualarnos a los pensamientos que tiene Jesús, Dios, que tiene Dios, como lo declaró el profeta Isaías, ese que se lo saben casi todos, 55, 8, 9, cuando dice, bueno, iglesia, ninguno de nosotros completamente podemos entender la mente de nuestro Dios, ¿sí? Y por eso Isaías dijo ahí en 55, 8, 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Estos versículos aquí, iglesia, nos dejan ver claramente que Jesús, ¿sí? que Dios está en perfecto control de todos los aspectos de nuestra vida y de este mundo en el que vivimos. Está surgiendo nuevamente una enfermedad del Evo, nuevamente una epidemia terrible. ¿Por qué? ¿Y por qué en los países donde más pobreza hay? ¿Por qué ataca ahí eso? Iglesia, antes yo me preguntaría, ¿cómo es posible que Dios permita eso? El estar haciendo este interrogante, ¿sabes qué? Diciéndole tú a Dios, oye, pues no hagas esto. Oye, pues aquí creo que estás mal aquí. ¿Por qué? Si ellos tienen demasiadas enfermedades y todavía le agregas una más. Yo no hago ese tipo de interrogantes. Me los llegué a hacer, pero ¿sabes qué le estaba diciendo a Dios? Oye, estás mal aquí, estás mal. Yo no voy a hacer eso, ni tú tienes por qué hacerlo eso. ¿Por qué? Porque por muy inteligente que tú seas, jamás, o porque por muy inteligente que pensemos que seamos, ¿sí? Jamás podemos llegar a comprender realmente cuáles son los pensamientos de Jesús y por qué está sucediendo eso en X o en tal lugar. No lo vamos a comprender. Solamente es que Jesús tiene todo bajo su control. Amén. Someterse a Dios es someterse a la autoridad que Él ha establecido en la tierra. Someterse a Dios es someterse a la autoridad que Él ha establecido en la tierra. Y exactamente es por esa razón por la que Jesús envió a Pedro para que pagara el tributo. Se lo estoy explicando de una manera tal de cómo fue que yo lo tuve que hacer con relación al pago de impuestos. Mira, iglesia, imagínate tú, el impuesto que existe aparte del negocito, yo cobro algunas cosas porque rento. De cada 1,000 pesos, 370 pesos no son míos. Por cada 1,000 pesos que yo expida un recibo de arrendamiento, 370 no son míos. Es mucho dinero. 370 son del fisco, de la persona que en este caso yo lo pienso de esta manera, que Dios puso por autoridad, porque si no fuera establecida esa autoridad de los que nos gobiernan, ¿cómo sería un país? ¿Cómo sería? Entonces hoy yo cobro 1,000 pesos, por decir algún ejemplo, ¿sí? No es una clase de impuestos, iglesia, eso solamente se llama sometimientos a las autoridades. Yo ya sé que 370 pesos no son míos y que los aparto en automático. O sea, míos nada más son la diferencia. Si cobro 10,000 pesos, pues 3,700 no son míos. Y si me los gasto, es mi responsabilidad.
Y si no lo pago, estoy en una completa rebeldía. No nada más que me va a causar problemas con el fisco, sino estoy en rebeldía con una autoridad que ha sido establecida por Dios. Fíjate bien cómo estoy hablando ahorita de una autoridad de la que nos gobiernan, de las que nos gobiernan. Si una autoridad en la escuela, un maestro te dice, te reprueba, es una autoridad. Y no pasas. Y no pasas. Y es una autoridad. Ahí en la escuela es una autoridad. Y no pasas. Y por más que le quieras sobornar, allá en facultad, ahí si no sabes no pasas. No quieras, ahí no se puede comprar un título. Bueno, donde yo estuve no se podía, quién sabe en otros lugares. Es una autoridad. Tenemos que sujetarnos a las autoridades, pero tienes que entender que muchas de esas autoridades que nos gobiernan son establecidas por la voluntad de Dios. Los policías, y que esto, y que los otros, y que el que regula son leyes establecidas por hombres, ¿sí? Pero que esos hombres son establecidos por Dios. Ahora, ya no te digo si tenemos que sujetarnos a eso. Ahora, ¿qué puede suceder en la iglesia? En la iglesia. Mira, y en ocasiones yo creo que sí lo hacemos. Tú vas a la iglesia, pero en ese momento están haciendo el baño. Y no es ninguna autoridad aparentemente. Pero si te dice, espérese un momentito mientras termino, ¿qué haces tú inconscientemente? Obedeces. Obedeces. A menos que la situación sea más agravante. Le dices, ¿sabe qué? Espéreme. Pero normalmente tratamos de obedecer. Te estás sometiendo a una autoridad que no es autoridad, digamos, no es una autoridad así que digas como un diácono, pero es una persona que lava el baño. Pero si te dice en ese momento no puede entrar porque estamos haciendo esto, pues tú te sometes. Sometimiento. Te sujetas, te sometas en ese momento. Jesús envió a Pedro, ¿sí?, para que pagase el tributo. Jesús envió a Pedro a pagar el tributo porque él estaba siendo completamente sometido a la autoridad del Padre. Jesucristo sabía que nada sucedía sin la voluntad de su Padre. Jesucristo sabía que nada iba a suceder, que nada sucedería si no es la voluntad de su Padre. Nuevamente, lo que estamos celebrando aquí, ¿no? Y llega el momento de cuando lo tienen que llevar ahí a la cruz. Nos hacemos una pregunta. ¿Ustedes creen que no le hubiera podido haber dicho a Pilatos algo diferente a lo que le contestó? Claro que sí, pero él se sometió a la voluntad del Padre, porque ese gobernante había sido establecido por la voluntad de su Padre. Y no someterse a la voluntad de una autoridad que había sido establecida por su Padre es estar en rebeldía. Es estar en rebeldía. Nuevamente les digo el ejemplo muy clásico. Así, si un diácono te dice que no te sientes ahí, si tú no obedeces, ¿sabes qué? Estás completamente equivocado. Estás en rebeldía en contra de Dios mismo. Porque esa persona que te está diciendo, ¿sí?, no te lo dice porque él quiera. Te está diciendo porque es una autoridad establecida por Dios, que se lo dijo el pastor. El pastor es un hombre que está establecido por Dios, ¿sí? Y él delega las responsabilidades a personas allegadas a él, a ministros, a evangelistas, en fin. Someternos, ¿sí?, obedecer, como les dije, ¿no?, al inicio. Hay un regalo tan hermoso que es la salvación, que no viene envuelto en un papel de figuritas,
que no trae ningún moño, que no trae nada. Es un regalo sin envoltura, llamémosle así. Es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que queremos? La salvación. Al fin y al cabo, todos queremos la salvación. Solamente tenemos que someternos. Solamente tenemos que sujetarnos. Y nada más estoy tocando un punto, ¿no? De la obediencia. Podemos seguir, no sé mi hermano de qué predicó, y a lo mejor el anterior de él, y todo es someternos a la voluntad del Padre. Tú quieres que te vaya bien en la vida, ¿sí? Por ejemplo, la autoridad de tu Padre, la autoridad de tu Padre. Él te dice que no, aún ya seas grande, aún ya seas mayor de 18 años, que tú tengas, que puedas dirigir tu vida. La autoridad de un padre, ¿sí?, es tan importante en la vida del hijo, tan importante, porque depende de la obediencia que tú le tengas a tu padre, es como el Señor te va a bendecir. Es como el Señor te va a bendecir. Y lo podemos ver de honra a tu padre y honra a tu padre y a tu madre, pero estamos hablando ahorita de la obediencia, de lo que es la obediencia. Tenemos, iglesia, jóvenes y todos los que estamos aquí, tenemos que someternos a la autoridad de Dios. Como cristianos, fíjese bien, como cristianos, nosotros ya no somos unos simples hombres así del mundo, ¿no? Debes de aceptar esto, debes de reconocer esto, ¿sí? Hombres y mujeres, sino que somos embajadores del reino de Dios. ¿Cuánto puede decir amén? ¿Sí? Mira, ¿qué dice en segunda carta de Corintios, Pablo a los Corintios, capítulo 5? Me gusta esto, lo que dice aquí la Biblia. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 19. ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, ¿sí? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os roga a nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Bueno, 19 y 21. Los cristianos somos el ejemplo de lo que Dios puede hacer, y la realidad es que no podemos ser un mal ejemplo nosotros si primero nosotros no estamos dispuestos a someternos y estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y les voy a poner un ejemplo, me quedan pocos minutos. Sí. Iglesia, nosotros tenemos que cooperar con la autoridad que Él ha puesto por encima de nosotros, cualesquiera autoridad. El tema es la obediencia, iglesia, porque la obediencia trae bendiciones. Y una de esas bendiciones de la que estoy hablando es la salvación. Es la salvación, ¿sí? Mira, los embajadores de otros países vienen acá, a nuestro país, pero guardan, fíjate bien, guardan y respetan las leyes locales para hacer lucir bien a los que los envían. ¿Sí? El embajador vamos a ver a quién, alguien que está en conflicto, de Venezuela, que está en conflicto, o en Ucrania. El embajador de Ucrania aquí en México. Ese embajador que tiene sus leyes allá en Ucrania, ¿sí?, pero que se sujeta, ¿sí?, y guarda y respeta las leyes que rigen en nuestro país para hacer lucir bien a la persona que le envió. Respeta
se sujeta, se somete a la ley, ¿sí? Donde en ese momento él está viviendo para hacer lucir bien a la persona que le envió. Ok, ¿sí? Como cristianos, como creyentes, ¿sí? Nosotros tenemos que también hacer lucir bien al que nos envía. ¿Quién te envía, iglesia? Entonces, nos envía Jesucristo, porque nosotros somos, bueno, somos creyentes o somos cristianos aquí, todos los que estamos aquí. Dios te envía, Dios te envía. Si tú, mira, así un ejemplo bien rápido. Si un cristiano, él es un cristiano, me dice, no, yo soy cristiano, asisto a la iglesia y ahí estoy, y ahí estoy, ¿sí? Pero a la primera orden que se le da, ¿sí? Tan solo que se pase un alto, o que le se dé vuelta en sentido contrario, o que se vaya para acá, ¿sabes a quién está haciendo quedar mal? Al que le envió, a Dios. Tal vez es su pastor, pero al final cae todo en Dios. ¿Por qué? Porque estás haciendo lucir mal al que te envió. Una persona, ya como hoy como pastor o como ministro, que llega conmigo y me dice que tiene un negocito, que no paga impuestos, o yo lo veo que se pasa un alto, o yo lo veo que haga esto, ¿sabes qué? Lo único que estás haciendo es hacer quedar mal al que te envió. Estás haciendo quedar mal a Dios. ¿Por qué? Porque no te estás sometiendo a la autoridad. Y todas las autoridades, acéptenla o no la acepten, de todos modos, son establecidas por Dios. Todos los gobernantes son establecidos por Dios. Dios permite que ellos sean. Que por qué sucede esto, que por qué el PRI se roba el dinero, y que por qué esto, y que eso es cosa que no nos interesa a nosotros. Bueno, no mucho, en ocasiones sí tantito. ¿Ah? Iglesia, nosotros tenemos que hacer lucir bien al que nos envía. ¿Cómo? Sometiéndonos. ¿Cómo? Sujetándonos a las autoridades, porque todas ellas han sido puestas por el Padre. Todas ellas han sido puestas por el Padre, ¿sí? Tenemos que obedecer las autoridades que Él ha puesto por encima de nosotros como embajadores. ¿Cuántos embajadores del reino hay aquí? Les puse el ejemplo del embajador de Ucrania, viene aquí, se sujeta, no se va a pasar el alto. Y se somete y se respeta y tiene una conducta impecable para hacer lucir bien al que lo envió, al presidente de allá. Nosotros somos embajadores y vamos a un lugar, yo voy a la iglesia de Houston, pero ahí me dicen una instrucción y no obedezco, Aparte de hacer lucir mal, hacer lucir mal a la congregación de perdón y amistad. Aparte de hacer lucir mal a la persona que me está enseñando el pastor Saúl, sabes que aparte de hacerlos lucir mal a ellos, estoy haciendo lucir mal al que me envió. Yo soy un embajador del reino. Estoy haciendo lucir mal a aquel que me envió. ¿Y quién me envió? Dios. Obedecer cuesta, pero vale la pena. Las bendiciones, ¿sí?, que produce la obediencia, iglesia, son tan grandes, son regalos y no vienen envueltas en ningún papel, ni en ninguna cajita, ni con moño, como lo que les comenté al inicio de este muchacho. ¿Qué dice Mateo 5:14? Con eso estoy terminando, iglesia. 5:14. Bueno, vamos a leerlos todos, ¿le parece? Sí. Bueno, si quiere yo dirijo la voz, pero ustedes léalo bien lo que dice de usted, ¿sí? Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ok.
usted se le nota lo cristiano, hermano. A mi hermano se le nota lo cristiano. No se puede esconder. Se le nota. Algo pasa. Se le nota a alguien que es cristiano. Miren, con eso termino así un ejemplo. Ahí en el negocito, ahí yo veía pasar todos los días a una persona que venía aquí a esta iglesia. Y yo me paraba y lo veía, pasaba como a las 5 o 6 de la tarde. Y yo salía y ahí me estaba un rato y lo veía pasar. No voy a revelar su nombre, es de aquí de la iglesia. Y lo veía pasar. Y yo lo veía y decía, ¿dónde va este cuate? Y siempre con su paso así. Y yo le notaba algo a esa persona. Y es muy allegada a la familia González. Y lo veía, a veces se me pasaba hasta por la chamba o esas cosas, ¿sí? Y yo decía, yo un día quiero ser como él. Algo tiene él, algo tiene que no lo puede esconder. Era un embajador del reino y era un cristiano que se le notaba por todos lados. Es como la mujer embarazada de 8 meses, se le nota por todos lados que está embarazada. A un cristiano se le nota por todos lados. Tú no puedes hacer quedar mal al que te envió como embajador del reino. Esto es, sujétate, esto es, obedece, sométete a todo, a todo. Hoy estamos en una iglesia, sométete al pastor, sométete al ministro, sométete al evangelista, sométete a la autoridad establecida por Dios. Amén. No podemos actuar nosotros ya de una manera dependiendo de con quién nos vayamos a encontrar, sino que siempre perseveremos en actuar y reaccionar, ¿sí?, de la manera que agrade a Dios. Actuemos y accionemos y reaccionemos de una manera tal que siempre agrade a Dios. Mira, iglesia, sé que hay situaciones un poco difíciles. Sé que por ejemplo, te digo, sencillo, te he puesto así, pásate un alto. Yo al cristiano que yo vea que se pasa un alto, ¿sabes qué? Pues ya voy a poner en duda si realmente eres o no. Porque estás haciendo quedar mal. Aparte que el que te está enseñando aquí en el púlpito, estás haciendo quedar mal a Dios. Porque te dices cristiano. Y el cristiano sabe que debe de actuar. Y si no, hoy lo estás aprendiendo. Sabes que debes de actuar, de reaccionar, de pensar en la forma en que agrades a Dios. Y con eso terminé. Dios les bendiga y le damos un fuerte aplauso.